Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos todavía festejando la Semana del Contador a través de StarSoft, el privilegio que tenemos de compartir un poquito de nuestros conocimientos. Muchas gracias a la familia StarSoft por la confianza y estamos para arrancar. Hoy el tema que vamos a tratar es un tema que se debatió muchísimo, está en auge, que es el régimen de turismo. Mi nombre es Marta Acosta, soy de Ciudad del Este, el departamento del Alto Paraná. Así es que estamos listos, Gerardo. Bueno, el régimen de turismo, que es el régimen de turismo de compras, es un beneficio, ¿verdad? Que tenemos, digamos, es un tipo de impuesto que tiene un beneficio en algunos lugares, no más, ¿verdad? No es digamos, no es un régimen que le afecta a todos, por eso es un régimen especial. Entonces, lo que nos dice la ley 6380 en el artículo 92, que faculta al Poder Ejecutivo a establecer regímenes especiales para sectores económicos. Entonces, ¿qué nos dice con esto? Que a través del Poder Ejecutivo se crea el régimen de turismo mediante un decreto en el año 2021. Ya venía eso arrastrando de varias temporadas, vamos a decirlo, hasta que vino la nueva reforma tributaria, en donde tenemos varios decretos que fueron establecidos, cambiados, y prácticamente hoy tenemos así bien clarito lo que nos dice el decreto 2360, en donde el régimen turismo de compra, ¿cuál es su objetivo principal? Que es fomentar el comercio formal en las zonas fronterizas, incentivando que el turismo de compras, especialmente de visitantes, de compras dice, ¿verdad? El decreto, pero en el sentido de que nosotros a quienes les recibimos, a los turistas que nos vienen a visitar, que ellos tienen el beneficio, tienen el incentivo de venir a comprar con un régimen especial que las empresas tienen aprobado para poder trabajar de esa forma. Entonces, el objetivo principal es atraerle en las fronteras a nuestros compristas, visitantes que vienen, y a través de eso ellos pueden tener un beneficio, y también las empresas que se inscriben. Entonces, el decreto 2063 profesionaliza y fortalece el régimen de turismo a elevar las exigencias para ingresar y mantenerse en el mismo, en la formalización, en la trazabilidad y en la transparencia. Bueno, ¿quiénes son las ciudades que están habilitadas para tener ese tipo de régimen y ese tipo de incentivo fiscal? Es Ciudad del Este, es Asunción, Encarnación, Pedro Juan Caballero, Pilar y Salto del Guairá. Para eso nos dice que tenemos distintas formas de inscribirnos al régimen. ¿Cuáles son los beneficios fiscales que tenemos? El principal incentivo del régimen de turismo de compra es la exoneración del impuesto al valor agregado. Cuando vendemos a un extranjero, los importadores pagan el IVA al momento de la importación, pero las ventas a turistas están exentas de este impuesto. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a venir a Ciudad del Este, porque es lo que me toca. Entonces voy a tratar de hablar un poquito de la experiencia que tenemos en Ciudad del Este. Yo puedo venir a hacer compras como extranjero en Ciudad del Este, presentando mi documento de que soy un extranjero, soy turista, no tengo residencia fiscal en Paraguay. No vamos a confundir, después vamos
a dejar abiertas las preguntas. Entonces yo no ¿qué debo hacer? Debo cuidar y tener el criterio de saber que ese extranjero no tenga residencia fiscal. ¿Cómo voy a saber? No sé. Entonces, es cuestión de ir preguntando tal vez para poder agilizar un poquito, digamos, la regularización, que yo no tenga que, por un criterio, digamos, que no tuve en cuenta la residencia fiscal, le vendo a un extranjero exento. Entonces, ¿quiénes son los que tienen el beneficio de llevar la factura sin IVA? El extranjero que no tenga residencia en Paraguay, que sea un no residente. Entonces, los importadores, claro, en las importaciones tienen su momento de, digamos, importaciones, declara. Cuando yo vengo de Asunción, de otros puntos del país, ¿qué es lo que puedo hacer? Comprar, pero tengo que tributar el IVA. O sea, me tienen que vender con el IVA. ¿Cuál es otro de los beneficios que tiene? En las ventas, ¿verdad? Tengo que cuidar, sí o sí tengo que cuidar y debo cuidar de que no le venda exonerado a un turista supuestamente extranjero que tenga residencia. También debemos destacar que estas ventas no permiten el recupero de IVA abonado en la importación. ¿Qué tipo de empresas pueden adherirse? Pueden participar contribuyentes con estructura jurídica formal. Puede ser la SA, la SRL, las empresas individuales de responsabilidad limitada, las nuevas empresas por acciones simplificadas, con exclusión de personas físicas y otras entidades beneficiadas por otros regímenes especiales. Entonces, hay 3 categorías. Perdón, se me fue acá un poquito rápido. Ahí. Tenemos importadores del régimen de turismo, comerciantes y las empresas intermediarias. Voy a apartar un poquito este. Bueno. Luego, requisitos. Ya he visto los beneficios que tengo. Vamos a hablar de los requisitos para acceder al régimen de turismo de compra. Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tener el cumplimiento, el certificado de cumplimiento tributario, indicar en la solicitud de inscripción el carácter en el cual solicita su inscripción, el que quiere tener ese beneficio. Entonces, importador puede ser comerciante o intermediario, pudiendo seleccionar más de una opción. Declarar en la solicitud de inscripción al menos una cuenta bancaria que pueda identificarse en el sistema financiero de plaza local. Acá dice declarar una cuenta bancaria. Entonces, declarar en la solicitud de inscripción capital integrado a la fecha de la presentación. ¿Por qué? Porque el decreto me dice el capital mínimo que debe tener. Adjuntar a la solicitud de inscripción el formato de documento portátil, que es todo en PDF, el certificado de cumplimiento de obrero patronal, el documento de certificación que expide el Ministerio de Industria y Comercio, el cual conste que no sea una empresa maquiladora. Y aquí ya tenemos el capital que establece el decreto que debe de tener, digamos, cualquier empresa que hemos dicho de lo que pueden inscribirse a este beneficio y a este régimen. Un capital de 300 millones,
hasta que es en dólares 50.000, de 500 millones a 1.000 millones, vamos a llamarle así, ¿verdad? Y de 1.000 millones a 1.500 millones y igual o mayor a 3.000 millones. Los movimientos que operan el numeral requerido serán acreditados con los extractos bancarios respectivos. En el caso de que la empresa sea titular de más de una cuenta bancaria nacional o extranjera, la misma deberá identificar cada una de ellas en el momento de la solicitud, acompañar los extractos bancarios señalando las cuentas de las cuales opera el que está solicitando el beneficio. Entonces, si yo tengo más de 2 cuentas bancarias, yo igual tengo que mencionar y tengo que adjuntar los mismos, porque en una de las charlas que tuvimos en el Congreso Nacional que se hizo en Ciudad del Este, fue muy claro el ministro en este sentido, que dijo que se va a tomar el promedio de todos los que conforman la cuenta corriente, débito y crédito. Y establece un monto máximo en el valor de la factura del proveedor para importar bajo este régimen, según lo que se inscribió conforme al siguiente detalle. Un máximo mensual de 300.000 dólares, 600.000 dólares, 900.000 dólares y 1.800 y sin límite. Esto nos vamos haciendo en la práctica. La mayoría de aquellos que han tenido el beneficio y que están peleando por la constancia, o los nuevos que se están inscribiendo, tienen que tener en cuenta esto. El presente artículo, entra en vigencia en la fecha que yo establezco en la Dirección de Ingresos Tributarios. Entonces, una vez que yo ya tengo la constancia, yo creo que es algo que inclusive los despachantes y algunos entre los mismos, aquellos que ya tienen el beneficio, exigen, ¿verdad?, que tengamos la constancia para poder operar bajo ese régimen, bajo ese incentivo, para que yo pueda tener el beneficio también de poder trabajar en la frontera o en las ciudades donde fueron mencionadas, que están habilitados, que pueden tener el régimen. Tener antigüedad de 2 años, capital integrado de por lo menos 6.000 millones de guaraníes, ser titular al menos de una cuenta bancaria. Requisitos todos estos requisitos será acreditado con el extracto. Entonces, de todas formas, siempre es muy importante tener también el certificado bancario, que siempre nos va a solicitar para la inscripción también en aduanas. Entonces, nosotros tenemos que considerar que el promedio de todo lo que nosotros presentamos como cuenta corriente van a tener en cuenta, no es de lo que yo tengo en saldo, sino es el movimiento que yo voy teniendo en el momento que yo voy presentando. Entonces, la resolución general del ingreso, de ingresos tributarios, me dice en el artículo 14 que establece disposiciones específicas para los contribuyentes del régimen de turismo de compra que deseen importar materiales textiles, calzados, conforme a los capítulos 61, 62 y 64 de la nomenclatura común del Mercosur. Requisitos para importar textiles, calzados bajo el régimen de turismo de compra: tenemos que actualizar la información, presentar el inventario de la existencia inicial de los bienes mencionados, tenemos que presentar como declaración, cumplir con la presentación trimestral de detalle de ventas de estos bienes,
mediante la declaración jurada normativa del régimen de turismo, registro de comprobantes, general el talón de presentación del registro de comprobantes conforme a lo dispuesto en la resolución 90 y todas sus modificaciones. En el artículo 15, emitida el 24 de marzo del 2025, establece disposiciones claves para los contribuyentes que operan bajo el régimen de turismo de compra en Paraguay. Tenemos que tener altas las obligaciones en la constancia de RUC, la obligación 947 de auditoría impositiva al primer día del mes de inicio del ejercicio fiscal en que se aprueba la solicitud. También muchos consultaron sobre este tema, ¿verdad? La obligación 923 del régimen de turismo a los 30 días corridos contados a partir del día siguiente de la fecha de aprobación de la solicitud. Yo creo que muchos ya al tener la constancia ya quieren luego mencionar, ¿verdad?, de que tiene el certificado. Bueno, nosotros vamos a ir anotando las consultas y vamos a ir pasando. Yo creo que ya vamos a ir terminando la presentación para dar lugar a las preguntas. Entonces, el decreto 2063 introdujo modificaciones significativas. ¿Qué es lo que yo debo hacer para estar bien instruido? Debo leer el antes, el después, tengo que ir marcando, tengo que ir viendo cuáles son los, digamos, aquellos que fueron, hago en una tablita Excel, iniciamos el régimen de turismo de esta forma, tuvo su modificación acá, se implementó un nuevo decreto, tiene una nueva resolución. Entonces yo me voy adaptando y me voy actualizando. Entonces tengo una duda con relación a la interpretación de la ley, porque a nosotros los contadores nos cuesta un poquito a veces. Yo digo por experiencia, me costó muchísimo hasta que tuve que hacer hermenéutica jurídica para que yo pueda adaptarme a interpretar lo que la ley me dice, lo que la ley me establece, porque nosotros somos contadores. No, somos contadores tributaristas. Cuando yo hago mi especialización, trato de interpretar la ley, porque una cosa es contabilidad, otra cosa es aplicar la ley. Entonces nosotros tenemos que dividir el chip de contadores y de tributaristas. Entonces, como contadores tributaristas, yo trato de especializarme en la parte tributaria. ¿Y qué tengo que hacer? Interpretar la ley para que yo me pueda adaptar, de tener ese conocimiento amplio de lo que yo necesito saber con relación a algunos beneficios que yo le puedo ofrecer a mi cliente, si estoy en Ciudad del Este, si estoy en Pedro Juan, si estoy en Encarnación, si estoy en Asunción. ¿Qué le puedo ofrecer a un inversionista que quiera acogerse a este beneficio y a este régimen? Entonces es muy importante que yo me pueda apoyar en todos estos materiales que yo le voy a compartir. Le voy a dejar a la gente de StarSoft para que comparta entre todos, y felicitarle a todos los que se están conectando. Es muy importante, aparte de eso me olvidé de pasar la invitación. Voy a pasar un ratito para poder continuar. Entonces, bueno, sugerencia: adaptarme, no a las molestias que nos ocasiona, adaptarme a poder leer las veces que tenemos una nueva resolución, una nueva reglamentación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La resolución 26 estableció que las constancias de inscripción bajo este régimen serían válidas hasta el 31 de marzo.
fue algo así inédito, que tuvimos que mover cielo, tierra, todo para que podamos extender esto, y luego salió de vuelta un plazo de renovación que tuvimos 30 días otra vez para renovar la inscripción en el régimen de turismo para poder tener la constancia. Durante este periodo también continuaron realizando, durante esos 30 días pudieron realizar las operaciones hasta que termine el plazo, y al día siguiente ya tendrían que tener la constancia de ser, digamos, un contribuyente bajo el régimen de turismo de compra. Bueno, aquí tenemos los aspectos, los decretos que fueron modificándose. La vigencia del decreto 3237 desde noviembre, y el decreto 2063 desde enero, que es lo que yo les estuve comentando, que tenemos que ir haciendo un paso a paso de las modificaciones que vamos teniendo para que yo pueda estar actualizada. Entonces, ¿de dónde salió esto? Y todos nos confundimos. ¿Por qué? Porque esperamos que otra persona nos dé la información, pero si yo tengo la información en mano y tengo una duda en algunos aspectos de lo que me hable la resolución, lo que me hable el decreto, yo marco y digo, no puedo interpretar esta parte. Pero a veces nos encontramos con algunas consultas sin haber leído o sin haber tenido en cuenta lo que menciona alguna reglamentación. Entonces, mi pedido especial es que siempre estemos nosotros estar actualizado conforme a lo que nos habla la reglamentación y el decreto. ¿Cuál era el objetivo? Establecer el régimen para ventas a turistas extranjeros. ¿Qué me dice el decreto 2063? Modificar y reforzar los controles del régimen de turismo de compra. Capital mínimo exigido. No exigía capital mínimo. Ahora sí me exige un capital mínimo. La antigüedad, no se requería antigüedad, ahora se requiere un mínimo de 2 años como contribuyente activo. Garantía alternativa, en el decreto no estaba previsto. Ahora, si no tiene antigüedad, debe de depositar en garantía una póliza, o, digamos, me dice ahora que sí o sí tengo que, en el momento que yo me inscribo, quiero tener el beneficio, tengo que dejar una garantía bancaria o una póliza por valor de $25,000. Cuenta bancaria obligatorio, no exigía, ahora sí me obliga a tener y declarar los extractos. Certificado de IPS, obligatorio estar al día. Trazabilidad de pagos, ahora se exige la trazabilidad de los pagos bancarios. Restricción por otro régimen no se prohibía, no pueden acceder quienes ya usan otros regímenes especiales. Control interinstitucional, antes coordinaba la SEP y aduanas. Ahora tenemos la fusión de la DENIT, entonces intervención de DENIT, aduana, IPS, CEPRELAT, Ministerio de Trabajo, todo. Justificación de stock, exigencia limitada, ahora es obligado a documentar todo lo que estén sujetos a fiscalización. Entonces, ahora sí tenemos mayor fiscalización y posibilidad de exclusión inmediata. Y nos da una causal de exclusión. No sé si ustedes pueden ver. Ahí está. Están claramente definidas la simulación de ventas que no tiene esa trazabilidad que yo les mencioné al inicio. ¿Qué les mencioné al inicio? Que a un residente extranjero, porque, o si no, debo tener la constancia que me emite también como extranjero de no ser residente. Entonces, si de repente hay un cruce que va a ser, que se va a realizar,
y sabiendo que la persona con una que tiene doble documentación, tiene la cédula, yo más o menos porque estoy en la frontera aquí con Brasil y Puerto Iguazú, entonces si yo declaro que realmente no tengo residencia en Paraguay, pueda tener o pueda vender exonerado del IVA. Las sanciones aplicables al régimen de turismo de compra en Paraguay están establecidas en el decreto 2063, específicamente en el artículo 15 y en la resolución de ingresos tributarios, la 26, en su artículo 13. Y nos dice cuáles son las causales. Este artículo detalla las situaciones en las que un contribuyente puede ser excluido: incumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto, falta de trazabilidad en las operaciones, simulación de operaciones o presentación de información falsa y la no presentación de las declaraciones juradas informativas. Entonces, ¿qué implica esto? La pérdida del beneficio del régimen y puede conllevar con sanciones adicionales lo que me establece la legislación tributaria vigente. Bueno, seguimos. En el artículo 13 de la resolución 26 me dice, la Dirección de Ingresos Tributarios notificará al contribuyente sobre las irregularidades que se detectan. Si no se subsanan las irregularidades, la Dirección de Ingresos Tributarios emitirá una resolución de exclusión. Los recursos, el contribuyente podrá interponer los recursos administrativos correspondientes. ¿Qué implica la exclusión? La pérdida de los beneficios, la obligación de regularizar y la posibilidad de ser aplicado con sanciones y otras normativas tributarias. Entonces, hasta aquí va todo esto, lo que puedo aportar con ustedes. Entonces, si podemos leer las consultas, voy a mirar las consultas que tengan, entonces vamos a ir respondiendo. Y aquellas preguntas que no puedo responder, bueno, vamos a pedir ayuda. Porque, a ver, acá tengo. Una persona vive en Mingaguazú. Es argentina, me pide mi documento en la Dirección de Ingresos, pero momentáneamente vivo en Paraguay hace un año. Puedo comprar bajo el régimen de turismo y vas a poder comprar porque todavía no tenés residencia. ¿Cómo explico para que podamos tener este criterio? Mientras yo no sea residente, hay una forma de que te emite un certificado de no ser residente y de estar. Lo ideal sería que a través de migraciones puedas ir haciendo tus documentaciones demostrando que tu residencia ya está en Paraguay. Mientras tanto, no vas a ser sancionado ni la empresa ni tampoco vas a ser sancionado porque seguramente que tenés digamos, un permiso legal para estar en el país. Porque es muy común aquí en la frontera que tenemos de que tengamos varios extranjeros que aún no se hayan documentado. Entonces, en este caso yo sugiero, ¿verdad? Mi sugerencia personal, documentarte y para que puedas tener una residencia. Bueno, la otra consulta, donde puedo sacar el listado de todos los artículos que pueden importar bajo el régimen de turismo. Somos una importadora de cosmético capilar, bla, bla. Bueno, está en el anexo. Puedo compartir también eso con este material para que te puedan hacer llegar. Entonces, están toditos los artículos que menciona el decreto. Entonces, si te sirve esto, yo te paso el listado. Gracias, Eduardo. Otra consulta. ¿Cómo se declara contablemente
y en el sistema cuando la misma mercadería importada se vende con IVA al local y zonas fronterizas en exento a clientes de régimen? Bueno, yo tengo todos los materiales que se relaciona con la contabilidad. Nosotros hoy mencionamos todo lo que me establece, digamos, los requisitos legales, que me dice el decreto, cómo debo operar. Yo la parte contable también le puedo pasar, inclusive le puedo decir a Noelia que podemos tener un taller exclusivo de lo que es cómo registrar el inventario, cómo registro la importación, cómo puedo hacer la contabilidad en el caso que yo importé, tengo el beneficio del IVA, cómo yo hago el prorrateo de lo que es la venta exenta y la que es grabada. Yo dejo en un espacio que de repente podamos compartir eso. Genial, estoy atenta. Entonces, todo lo que yo les pueda ayudar con materiales, les voy a ayudar. ¿Está bien? Ahí tienen mi número, tienen mi correo, pueden escribirme, podemos preparar. Lo que estamos haciendo a través del gremio es justamente las capacitaciones constantes y yo voy a anotar esta consulta para que también podamos abordar no solamente lo que es la parte tributaria, sino también lo que es la forma de contabilizar, de cuáles son los mecanismos, las herramientas que yo deba usar para poder registrar mi contabilidad y relacionar a lo que me dice la reglamentación. ¿Está bien, Graciela? Podés tomar mi contacto. La cuenta bancaria, ¿de qué forma se declara? En PDF. ¿Cada cuánto se tiene que alzar el extracto bancario para saber si tenés el mínimo o solo piden una vez? Bueno, hasta ahora la reglamentación me pide para inscribirme, ¿verdad? Pero siempre yo tengo que tener listo, digamos, tengo que tener, ¿cómo te puedo explicar? Tengo un requerimiento mínimo que la ley me establece. Si yo puedo manejar sobre eso, ahora el tiempo de que me pide para que yo vaya actualizando, voy a consultar, pero más o menos yo entiendo así. Si la reglamentación me dice que si para operar bajo este régimen yo tengo que mantener estos requisitos mínimos, entonces yo tengo que ir guardando como un papel de trabajo para ir preparando en PDF en caso que yo voy a hacer mis actualizaciones. Bueno, dice, un turista pasa la frontera de manera habitual, de seguido, y casi siempre compra en el mismo lugar. El propietario podría deducir que vive en el país en el caso. Bueno, la residencia es lo que me implica a mí. La residencia es lo que me compromete. Si yo resido y ya establezco residencia en Paraguay, es un tema. Entonces, yo necesito demostrar que no tengo residencia en Paraguay. Para mí, el criterio de residente y no residente es lo que me va a permitir a que yo pueda transmitirle eso a mi cliente y decirle, trata de tener en cuenta de que en el momento de pagar, de efectuar la factura, puedan consultar si es un no residente o si es un residente en Paraguay. Entonces, eh, vamos a anotar, vamos a pedirle tanto a Noel y a través del colegio, del gremio también, tratar de hacer un taller contable de lo que es el régimen especial. Ahora me preparé prácticamente solamente para la parte tributaria, entonces dejo a cargo acá de nuestro, digamos, de StarSoft para que pueda ver si hay más consultas. Estamos abiertas. Acá hay una otra pregunta. No, personas físicas no. Eso dije al inicio, el material es
dice bien clarito, sociedades anónimas, empresa por acciones simplificadas, empresa individual de responsabilidad limitada, SRL, no para personas físicas. No es para personas físicas. Sí, Lorena, vamos a anotar todo y vamos a hacer un taller exclusivo para la parte contable. ¿Está bien? Bueno, StarSoft, muchas gracias. Si hay algo más que podamos ayudar, yo les puedo compartir este material. Muchísimas gracias por la oportunidad. Saludo a todos mis colegas de distintos puntos del país. Un abrazo fuerte, que sigamos, anotemos digamos, todas aquellas cosas que nos están quitando tiempo, en qué podemos ayudarnos, cómo podemos presentar una nota formal solicitando ayuda a la Dirección de Ingresos Tributarios para que podamos agilizar nuestro trabajo. Entonces sería genial. Está muy bien. Muchas gracias a todos. Si es que ya no hay más nada, Gerardo. Está bien. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias.